misma escena, exactamente la misma escena, la viéramos con monjes benedictinos, ¿verdad que nadie pondría que es la imagen de una secta? Y sería igual. De hecho, un padre italiano presentó un pleito judicial contra los Hare Krishna porque decía que habían secuestrado a su hija y que hacían pues una vida absolutamente irreal, estúpida y no sé cuántas cosas más. Y en su demanda contó las estupideces que hacía el grupo en su vida cotidiana. Bien. Y el grupo, en su defensa, ganó el proceso. Es muy difícil ganar un proceso. ¿Secuestro de qué? Si la hija adulta dice, oye, que yo estoy muy bien aquí. Pero eso genera una tensión enorme en las familias. Es un caso muy común y que desune, rompe, dificulta. Es un problema enorme, terrible y difícil de abordar. No digo ya de solucionar, de abordar, de soportar, de tratar, de encajar piezas, de encajar intereses. Lo que hicieron en su respuesta a la demanda no solamente fue decir, no, todo esto lo hacemos, y mire usted, se ha olvidado de todo eso. Eso también lo hacemos. Pero mire usted, si ponemos al lado la vida de un monje benedictino, hace exactamente lo mismo que nosotros. Tanto, ¿dónde está el problema? Y el problema está muchas veces en nuestra mirada, en nuestra etiqueta. Esto lo etiquetamos como secta, lo otro nos es mucho más común, nos gusten o no los monjes benedictinos, es algo que nuestra cultura acepta, que lo vemos de otra manera, lo entendemos más, esto lo entendemos menos, pero unos no serían secta, estos son la imagen de una secta. Si ponemos la misma escena, pero con personas vestidas normales, como podemos ir todos nosotros, tampoco diríamos que esto es la escena de una secta. Y en cambio, las personas que habrían aquí podrían ser ateos militantes, podrían ser testigos de Jehová, podrían ser católicos, del Opus, de cualquier grupo religioso o no religioso, pero como son normales, no son una secta. Lo distinto lo etiquetamos, y esto es una conducta humana que tenemos todos, es una conducta defensiva y de generar grupo, que lo extraño, lo distinto, es peligroso. Y la etiqueta secta nos identifica. Queremos que nos identifique a gente peligrosa, que piensa cosas distintas, muy distintas a nosotros, y por tanto que pueden ser un riesgo. Hoy leía en la prensa que el presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana atacaba a la escuela pública y más o menos lo hacía responsable de la pérdida de jóvenes que dejan la iglesia para irse a otros grupos, no recuerdo si hablaba de sectas o no, a otras religiones. Bien, sí, quizá la iglesia tiene que plantearse por qué sucede eso. ¿Es tanta la fuerza manipuladora que tienen los docentes de la escuela pública en este país? Seguramente no es este el problema, ni la intención. Hay cosas porque la gente está continuamente en cambio. En esta imagen vemos a un señor que parece que no es del club, que es distinto. ¿Alguien lo reconoce? Veo que unos cuantos. Es uno de los Beatles. Es George Harrison. George Harrison, como muchos jóvenes, o ya no tan jóvenes, en la época, a finales de los 60, 70 y hasta 80, muchos buscaron un camino nuevo en lo oriental. Lo occidental ya lo veían fracasado, mi religión, la de mi familia, ha fracasado, quiero otra, porque tengo una necesidad de creer, de salir de lo material, ir a alguna parte, y lo buscaron donde pudieron, y encontraron lo que encontraron. Esto es la inauguración de este palacete en Londres, se lo regaló a los Hare Krishna. Hay un par de canciones de los Beatles que están dedicadas a los Hare Krishnas. Un tiempo después, la cosa pues vio que no tenía sentido, que no era lo que buscaba, se alejó y punto. Lo mismo que hizo John Lennon con el Maharishi Mahesh Yogi, al que finalmente
calificó de sinvergüenza, de farsante y otras cosas. Eran los Beatles, pero eran personas normales y corrientes como todos nosotros, que buscaban, encontraron, creyeron encontrar y se fueron. No necesitaron quedarse. Aunque John Lennon se quedó con Yoko Ono, que no sé quién era preferido, qué secta era mejor o peor. Pero, es decir, esto es el precio de nuestra personalidad. ¿Qué necesitamos? Y lo que necesitamos lo buscamos y lo acabamos encontrando. Y pagaremos un precio o no por ello. ¿Qué es una secta? 1000 definiciones, 1000 nombres, hasta en el nombre hay variaciones y estaríamos 3 días solamente para hablar de las posibles etiquetas. En Alemania, como veían un problema, que desde la burguesía alemana sus hijos no solamente dejaban, e hijas, la religión de la familia, sino que se iban a grupos extraños, se empezó a trabajar este fenómeno con el nombre de sectas de jóvenes, Jugendsekten. Sí, habían jóvenes y no tan jóvenes. Y en todo caso, si hablamos de definir, de intentar identificar un colectivo, una conducta, el que sean de jóvenes explica muy poco. Pero es una de las muchas nomenclaturas. Desde el ámbito de expertos básicamente católicos, se sacó la nomenclatura, todavía en uso, de nuevos movimientos religiosos. Como diciendo, como son nuevos, no son auténticos, no son buenos. Como si una religión, para ser buena, como el buen vino, tiene que tener no sé cuántos años. Y que es mejor una religión de 1500 años, de 2000 o de 2500, que una que tiene 100, como la fe Bahá'í, por ejemplo, que es una religión restante, nacida hace 100 y pocos años. Bien, es joven, sí. ¿Y ser joven es malo? Tenemos que ver, y nuestros adolescentes por ser jóvenes son malos, son tontos, no, son jóvenes. Por tanto, el ser nueva no indica nada. Nuevos movimientos religiosos, hablaremos de movimientos. En conjunto, las sectas se pueden tomar como un movimiento social, pero muchas de ellas no tienen la configuración de un movimiento. Por tanto, nuevas no sirven, movimiento tampoco, y religiosas, sí, hay muchas religiosas y muchas que no lo son. Por tanto, es un nombre que tampoco es operativo. Y así diríamos muchos. ¿Qué nombre o qué nomenclatura utilizo? En el año 82 habían varios nombres, varias definiciones en Estados Unidos sobre estos grupos, y uno era de cultos destructivos. El concepto destructivo, que puede parecer muy peyorativo, a mí me encajó como definitorio. Y ahí elaboré la definición que utilizan la mayoría de expertos en España y también en Latinoamérica, que es el concepto de secta destructiva, que luego reconfiguré sectarismo destructivo. Me gusta más, porque ponerles a nuestro grupo, a nuestra secta, esta es una secta destructiva, significa que es para todos. Sectarismo destructivo significa que en este grupo tenemos una dinámica manipuladora y por tanto que puede ser criticable, y somos secta, nos etiquetan como secta, pero en el grupo de al lado que no etiquetan como secta, a lo mejor hay la misma dinámica. No es secta, pero tiene lo mismo. Por tanto, sería más interesante hablar de sectarismo destructivo como una dinámica grupal dentro de un grupo, que no etiqueta, esta es una secta destructiva, esta no lo es. Estos matices creo que son importantes. Aquí tenemos esta posible definición que es operativa y que tiene 3 patas definitoria. ¿Sí? Secta destructiva o sectarismo destructivo sería todo aquel grupo o dinámica grupal, y es más importante, dinámica grupal, en cualquier grupo, sea secta o no, que en su proceso de captación o adoctrinamiento utilicen técnicas de persuasión coercitivas, para entendernos, de manipulación. El concepto es mucho más sutil, pero de manipulación o de lavado de cerebro, que propicien la destrucción, nadie destruye a nadie, pero sí desestructuración de la personalidad previa del individuo, de este sujeto que ha entrado o que la daña de un modo severo. Todo contacto con un grupo nos cambia, pero si nos cambia en exceso
si nos desestructura, ahí tenemos un problema que de momento no sabemos si es por culpa mía o por culpa del grupo, pero tenemos un problema. Y si la dinámica tiende a eso, esa dinámica tiene un punto de perversidad que hay que tener en cuenta. También el que por su dinámica vital ocasione la destrucción total o severa de los lazos afectivos y de comunicación, tanto efectiva como afectiva, con los demás y conmigo mismo. Aislamiento, y un aislamiento muy radical. Un sectario, sea lo que sea sectario, le cuesta pensar como al resto del mundo, no ve las cosas como el resto del mundo. Hay un grupo concreto, un grupo cristiano, que no es la excepción, que tiene un libro que tiene, creo que son 250 o 350 respuestas a las preguntas que nos hacemos en la vida ordinaria, según la Biblia, claro. Eso sí, son tan bondadosos que dan 3 opciones para cada situación, hechas. Por tanto, si yo tengo una complicación en mi vida cotidiana, pero de vida cotidiana, voy a ese libro y leo una de las 3 opciones. Yo creo que esto es un exceso, sea religión o sea cualquier otra cosa. Pero desde la perspectiva de esa persona tiene una limitación para comunicarse hasta consigo mismo. El exceso de dogma, el exceso de creencia, sea creencia científica o religiosa, nos lleva a problemas. Los excesos siempre son problemáticos. Por tanto, esa dinámica lleva al aislamiento, al corte de lazos reales de comunicación y de lazos afectivos. Se corta con la familia, incluso familias que están en grupos de estos han cortado su relación con la familia extensa si esta familia no comparte los mismos criterios, generando problemas. Como ya tenemos, todos estamos en una vida muy nuclear, de familia nuclear, y el haber perdido el contacto de antaño con la familia extensa, sin ser sectarios, ya es un problema. Si además nos concentramos en un núcleo muy cerrado, muy replegado sobre nosotros mismos y nuestra identidad ideológica, el problema suele ser mayor, sobre todo para las personas que necesitan crecer en un ámbito de libertad, de ver opciones, de ver, pues, tienen que elegir todavía su vida. Y para elegir hay que ver la carta, el menú, y ver con qué me voy a quedar. Y saber cada cosa un poco de qué va. Creo que esto es una obligación que todos como adultos deberíamos tener con las personas que estamos formando, y de vez en cuando leernos nosotros mismos la carta también, que lo olvidamos muchas veces. Ya nos quedamos con un completo y todo lo demás sobra, no existe. Es fácil criticar a los otros de lo que hacemos también nosotros. Por tanto, manipulación, aislamiento y, por último, el que en su dinámica de funcionamiento lleve a destruir, en este caso la palabra exacta sería a conculcar, derechos jurídicos que son inalienables en un Estado de derecho. El derecho a la libertad, a la intimidad y tantos otros, que en muchos grupos se conculcan absolutamente. Si nos fijamos, en los 3 ámbitos pueden haber situaciones de delito. De hecho, no solamente hay abuso, hay delito. El problema es cómo se demuestra este delito. Una persona mayor que regala todo su patrimonio y dice voluntariamente yo lo di, no hay delito. Por mucho que la hayan coaccionado, que la hayan engañado, que la hayan manipulado, no hay delito. Esta situación es muy sangrante en muchos casos, que ves que han perdido el patrimonio, que han entregado todo, pero no pueden reclamar nada. Lo entregaron de buena fe, buenamente. Luego se dieron cuenta que los habían engañado, o que se creían engañados, que es distinto. No se puede hacer nada. Muchos de los delitos que se hacen en este ámbito los vemos, pero cuesta mucho poderlos materializar, documentar delante de un proceso judicial, que además para la inmensa mayoría de la gente son inalcanzables por caros, lentos. Esta ya es otra problemática de la justicia en el mundo en general. Esta sería pues una posible definición operativa para ver por qué nos pueden preocupar o nos deben preocupar ciertas dinámicas grupales en una parte y no en otra. Si en algún lugar vemos algo parecido a eso, vale la pena acercarnos para mirar y ver qué está pasando ahí y ver qué riesgos
pueden. Ampliaremos esto un poco, ahora ver, bueno, antes de eso, también dentro del concepto de la dificultad definitoria. Veremos 3 ámbitos distintos. Grupo de creencia, que es todo, cualquier grupo es un grupo de creencia. Todos los grupos tienen algún tipo de ideología amplio. Esto no solamente no es malo, es excelente. Todos deberíamos estar en algún grupo que crea algo, es igual que, porque nos estructura, nos permite tejer relaciones sociales. Estar en grupos no solamente no es malo, sino que es buenísimo. Por tanto, grupo de creencia es algo totalmente ambiguo, amplio, universal.